Hola, soy Javier Noel, doctor en Ciencia de la Educación y naturópata, y en el siguiente audio vamos a estar trabajando sobre los carbohidratos, comer o no comer. ¿Por qué nos hacemos la pregunta de si comer o no comer los carbohidratos? Porque bueno, cada vez hay más tendencias relacionadas al mundo fitness o incluso algunos sistemas terapéuticos que se han puesto muy de moda, que pueden tener incluso bastantes usos bien interesantes, como la dieta cetogénica, en la que se ha colocado el carbohidrato como una especie de veneno, como una especie de toxina. Lo que podemos decir en todo caso es que en el sistema tradicional de nutrición y de salud se reconoce el carbohidrato como el macronutriente de mayor consumo. Recordemos que tenemos los macronutrientes, son en general proteínas, grasas y carbohidratos. La principal función del carbohidrato es aportar energía. El organismo sintetiza el carbohidrato, metaboliza el carbohidrato y a partir de ahí eso se convierte en azúcar en sangre. El azúcar en sangre es la manera en que el cuerpo lo utiliza para generar energía. Bien, entonces en los modelos convencionales incluso el macronutriente de mayor consumo es el carbohidrato, que es alrededor del 60%, mientras 20% y 20% puede ser de proteínas y de grasa. Eso es variable. Depende de la edad, depende de la actividad física que haga la persona, entre otros. En los sistemas, por ejemplo, hacia la dieta cetogénica se invierte, es decir, que en vez de ser 60% carbohidratos, se está recomendando que sea 60% de grasa. ¿Por qué? Porque la grasa también permite generar energía, pero aparte de esa función, la grasa también tiene funciones estructurales. La piel es de grasa, las neuronas, la membrana celular, todas las células del cuerpo en general tienen una membrana fosfolipídica, fósforo hacia el lado externo e interno, y en el centro una capa de grasa. Y eso es lo que le da la identidad e inclusive la estructura a las células. Es decir, que la grasa también es sumamente importante. En todo caso, eso es una discusión interesante que se está dando ahorita porque se satanizó mucho el mundo de las grasas. Pero lo que sí es, más allá de cualquiera de los sistemas alimentarios, vegano, vegetarianismo, ayurveda, cetogénica, paleo, cualquiera de los sistemas, mediterráneo inclusive, que se escoja y que se tenga, lo más importante es lo que queremos trabajar acá, es que los carbohidratos tienen que ser alimentos integrales, completos, ¿sí? Vamos a hacer esa simple calificación de los carbohidratos. Existen carbohidratos integrales y existen carbohidratos refinados. Los carbohidratos integrales, principalmente en las dietas latino-caribeñas, occidentales, etc., estamos hablando del consumo de cereales. Hay unas tendencias nuevas que pretenden eliminar cualquier cereal de la dieta, lo cual puede ser terapéutico, positivo en algunos sentidos, pero no es aplicable a todos los contextos y va a depender de múltiples factores culturales, emocionales, etc. Cuando nosotros entendemos además que la alimentación no es nada más un elemento meramente físico, sino cuando entendemos la nutrición holística, en el que la alimentación es un hecho cultural, emocional, psicológico, pues no es nada más los referentes físicos, fisiológicos y nutricionales, sino que también hay que contemplar todos esos factores. Bien, en todo caso, los cereales, cuando hablamos de cereales, recordemos que hablamos del arroz, de la avena, del trigo, del maíz, y hay pseudo cereales como la quinoa. La característica fundamental es que el mayor porcentaje del grano es almidón o carbohidrato. Alrededor, sobre todo las variaciones modernas, son alrededor del 60% es almidón o carbohidrato. Tiene fibras, cuando es integral, el grano integral tiene fibra, tiene complejo de vitamina B, tiene proteínas. Bien, ¿qué pasa cuando refinamos? Cuando refinamos, se elimina la fibra, se eliminan proteínas, se eliminan vitaminas y una gran cantidad de oligoelementos que tienen los granos de los cereales, quedando básicamente el almidón. Esto se genera a partir del siglo XX aproximadamente, y eso está muy vinculado a economías de guerra, ya que en Europa, en guerras, pues necesitaban almacenar el trigo por más tiempo, que es el principal cereal europeo, y se dieron cuenta que si se refinaba,
el cereal se podía almacenar por más tiempo, ya que hongos e insectos atacan más rápidamente el grano cuando está con su fibra y sus otros componentes. Aparte de eso, después empezaron a utilizarse aditivos sintéticos, blanqueadores, fungicidas, insecticidas, que en definitiva generaron que se pudiera almacenar alimentos por más tiempo, incluso trasladarlos, pero a la larga, y hoy se lo dice la Organización Panamericana de la Salud, hacen que estos alimentos, hoy clasificados como alimentos procesados o ultraprocesados, estén asociados a las principales causas de mortalidad y morbilidad del mundo contemporáneo, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, una tecnología que surgió en el siglo XX básicamente con, digamos, elementos para almacenar y que se consideró una excelente tecnología de alimentación, hoy en día se conoce, se sabe y lo reconocen las grandes organizaciones como la OMS o la OPS, que generan también o son factores muy preponderantes en las principales causas de enfermedad y de muerte en el mundo contemporáneo. Así que lo que se está haciendo cada vez más allá de cualquiera que sea el sistema alimentario que usted escoja, es que los carbohidratos que consumamos sean carbohidratos integrales. Por ejemplo, cuando nosotros comemos arroz blanco, el arroz blanco primeramente es básicamente almidón, pero aparte ha sido blanqueado con aditivos sintéticos. Eso genera trazas contaminantes que se van acumulando en el tiempo, pero aparte lo que ocurre es lo siguiente: cuando consumimos este arroz blanco o un pan de trigo refinado o harina de maíz para arepas blanco, como eso ya está, digamos, ha perdido mucho de los nutrientes, cuando entra al organismo se convierte en azúcar en sangre muy rápido y genera un pico de azúcar muy elevado. Eso genera que el cuerpo entra en emergencia, en estrés, porque no puede permitir tener los niveles tan elevados de azúcar y tiene que reducirlo de manera química, por decirlo de alguna manera. A pesar de que tengas alimento en el cuerpo y el cuerpo esté repleto de comida que se está digiriendo, pues el cuerpo tiene que reducir el azúcar en sangre para evitar problemas importantes que se pueden generar. Activa páncreas y tiroides, se estresan estos órganos, liberan ciertas hormonas, neurotransmisores para poder digerir esto. Y se genera un bajón de azúcar muy violento también, porque es una emergencia. Se le baja el azúcar más de la banda adecuada, porque el azúcar en sangre tiene que estar ni muy alta ni muy baja, tiene que estar en unos niveles como una banda media. Bien, y como eso no, digamos, está fuera de ese equilibrio, se generan reacciones, así como una reacción cuando el azúcar está muy elevado y una reacción cuando el azúcar está muy baja. Esa reacción hace que uno de los elementos que se genera es hambre. La persona siente hambre nuevamente, comió hace media hora alimentos ricos en carbohidratos refinados y después de media hora ya tiene nuevamente hambre, pero es una hambre falsa, es una hambre química. Y ocurrió porque bajaron los niveles de azúcar muy violentamente. Eso genera entonces que, por supuesto, hay un desequilibrio importantísimo. La persona vuelve a consumir nuevamente carbohidratos refinados y está todo el día sube, baja azúcar en sangre. Pero además esto también está relacionado con neurotransmisores y hormonas relacionados a estados de tranquilidad, dopamina y serotonina, que dependen en gran medida del sistema gastrointestinal. El problema está en que es difícil verlo porque en el sistema convencional se han separado el cuerpo en distintos sistemas como si estuvieran completamente, digamos, funcionando de manera independiente, pero no realmente una separación teórica, porque, por ejemplo, se reconoce hoy que los intestinos son un segundo cerebro y el sistema gastrointestinal es también parte del sistema endocrino. No hay separación, son fragmentaciones teóricas. Bien, entonces cuando entendemos eso, sabemos que cuando hay consumo de carbohidratos refinados y hay esas subidas y bajadas de azúcar en sangre, cuando baja el azúcar en sangre, también bajan los niveles de serotonina y dopamina. Cuando los niveles de serotonina y dopamina bajan en el cuerpo, siente ansiedad. Por lo tanto, no solamente tiene hambre, sino esa hambre está asociada a ansiedad porque hay baja de dopamina y serotonina. Cuando consumimos entonces los carbohidratos refinados, sube nuevamente el azúcar y suben los niveles de serotonina y dopamina. La gran diferencia con los niveles de serotonina y dopamina es que cuando se consumen alimentos con carbohidratos naturales, integrales, no refinados, por ejemplo, una fruta, por ejemplo, un cereal integral, por ejemplo, vegetales que también contienen
almidones en menor proporción, dependiendo, ¿no? Porque hay vegetales con altos niveles de almidón, otros con bajos niveles de almidón. Eso genera que los niveles de serotonina y dopamina se eleven por más tiempo, mientras que los alimentos refinados hacen que se eleve muy poco los niveles de serotonina y dopamina. Por eso hay una adicción a los carbohidratos. Es interesante, porque ya empezamos a tener un criterio, es decir, bueno, cualquiera que sea el sistema, vegetarianismo, paleolítico, ketogénico, cualquiera, el consumo de alimentos tiene que ser naturales e integrales. Y cualquier consumo de carbohidratos tiene que ser integral. Eso es un factor fundamental. Otro elemento importante de la naturopatía es la combinación de los alimentos. Y se considera que lo más terapéutico es que en cada plato no haya un alimento rico en almidón combinado con otro alimento rico en almidón. Por ejemplo, arroz con granos. Combinación muy típica de la cultura latino-caribeña, es una combinación que genera inflamación y altos niveles de azúcar en sangre. Eso lo pueden hacer personas que no sufran de inflamación intestinal o que no sufran problemas metabólicos o que no tengan sobrepeso. Pero muchas de las personas que cada vez son más tienen inflamación intestinal o sobrepeso, problemas metabólicos, es mejor no combinar varias fuentes de almidón fuerte en cada comida o de carbohidratos. De esta manera evitamos los picos de azúcar en sangre y todos los desequilibrios que conlleva. Y de esta manera también logramos que no haya inflamación intestinal. Esto es muy interesante y muy importante. Ojo, no es igual para todo el mundo. Hay personas que más bien son de bajo peso, no tienen inflamación intestinal, pueden combinar perfectamente estos alimentos. Por eso es que también no hay criterios únicos. Esos criterios siempre tienen que adecuarse a cada caso. El otro tema muy polémico con respecto a los carbohidratos son el consumo de frutas. Pues el consumo de frutas está también siendo satanizado por algunos grupos, algunas tendencias, y eso tiene un sentido. Si usted es una persona con sobrepeso, con problemas metabólicos severos, con diabetes, obviamente cualquier consumo de cualquier tipo de carbohidrato no es conveniente. Por eso se crea la dieta ketogénica, que se dieron cuenta que aumentando los niveles de consumo de grasa y reduciendo a la mínima expresión posible el consumo de carbohidratos, el cuerpo genera un cambio metabólico interesante donde empieza a buscar las fuentes de energía no en los carbohidratos sino en las grasas. Es como colocar el organismo en una situación de escasez, porque uno acumula grasas en el cuerpo porque es una forma de almacenar energía y nutrientes para situaciones de escasez. Y en la naturaleza es así, ciclos de lluvia, de sequía. Entonces ahí viene una adaptación de nuestro diseño biológico para espacios, momentos de escasez. Por ejemplo, hay animales que invernan como los osos. Estos osos comen mucho y engordan mucho antes de ir a esos estados de invernación. Y cuando están en esos procesos no comen durante meses, pero ellos no mueren de hambre y todo su organismo, que está durmiendo prácticamente todo el tiempo, se mantiene vivo porque tiene almacenado energía, nutrientes en el cuerpo, en los tejidos adiposos. Bien, en la dieta cetogénica se hace esto, es decir, se activa ese proceso en el cual el cuerpo empieza a obtener energía de las grasas. Por eso se utilizó básicamente para pacientes diabéticos. Luego se empezó a utilizar para otros casos como epilepsia y hoy en día se utiliza para perder peso porque, bueno, evidentemente en un sistema de 20-21 días de dieta ketogénica, tu cuerpo empieza a obtener mucha energía de tu propio tejido adiposo, por lo tanto, lo que se ve inmediatamente es pérdida de peso. Bien, pero esos son casos particulares. En la mayoría de las culturas, pues obviamente la principal fuente de energía son los carbohidratos. Así que esto es otro elemento importante. Y es en esos sistemas especiales como la dieta ketogénica u otras que el consumo de frutas se ve con mucho problema. Si usted es un paciente diabético, obviamente tiene que tener mucho cuidado con el consumo de frutas. Y se recomiendan frutas con menor índice de azúcares que otras. Entonces hay que tener cuidado en particular. Bien, eso es fundamental. Ahora hay otra discusión, ¿sí? Que tiene que ver con la crononutrición. El organismo, si es un organismo sano, que está en estado, digamos, de equilibrio, en la mañana el metabolismo está conectado con el sol. El sol
impactan en el cuerpo humano y nuestro sistema, el hipotálamo y otras estructuras activan una serie de procesos neurológicos y hormonales y activan lo que son sustancias de vigilia y me despierto y mi metabolismo se activa. Lo primero que hace el metabolismo además es eliminar desechos metabólicos que se fueron acumulando en la noche porque durante el sueño el cuerpo está reparando y cuando está reparando se generan muchos desechos metabólicos. Lo primero que uno debe hacer entonces es defecar, orinar y defecar y a partir de ahí después viene un proceso en que el cuerpo está absorbiendo mucho más nutrientes, por lo tanto procesa mucho mejor los carbohidratos, por supuesto integrales. Y en ese proceso es capaz de absorber más energía y procesarlos de mejor manera. Cuando ya es de noche, pasa lo contrario. Empieza a haber un cambio hormonal y endocrino, hormonal y neurológico. Y en ese proceso, obviamente, el metabolismo se reduce. Empiezas a liberar hormonas y neurotransmisores de sueño y empieza a enlentecer todo el proceso porque se está preparando para descansar. Y entonces el metabolismo reduce, por lo tanto, el consumo de carbohidratos y de frutas, por ejemplo, y de muchos carbohidratos en la noche no es tan conveniente. Es mejor consumir menos fuentes de carbohidratos en la noche, aunque sean integrales. De hecho, por ejemplo, en el sistema Ayurveda hay alimentos como el plátano, los cambures, banano crudo en la noche que no es conveniente porque se asocia con producción de flema. ¿Por qué se produce flema? Porque hay mucho azúcar y eso en la noche el metabolismo es más lento y eso genera más toxinas que en el día, que en la mañana, que lo procesa mejor. Bien, entonces ahí vemos varios criterios. Cómo está tu metabolismo, dependiendo cómo esté tu metabolismo, es más conveniente consumir unas frutas o no. Y por el otro lado, el horario, la crononutrición. En la mañana, en el día, es mucho más robusto el metabolismo que en la noche. Eso también está relacionado, por ejemplo, a las estaciones. Si estamos en un clima muy frío, su cuerpo va a demandar mucho más calorías, entonces podemos consumir más azúcares, más carbohidratos, porque en definitiva, pues el cuerpo va a utilizar toda esa energía en mantenerse caliente en climas de 20 grados bajo cero. Mientras que en el trópico, que hace 20, 30, 40 grados centígrados, pues los requerimientos de azúcares y carbohidratos y de ciertas toxinas, incluso grasa, no es tan elevado porque no requerimos producir calor con el almacenamiento de estas sustancias. Asimismo, con los jugos ha sido también otra gran discusión. Lo que sí es común de todos los sistemas es que ningún jugo pasteurizado es un jugo. En realidad es un alimento ya considerado procesado y ultraprocesado. Todos esos jugos envasados están repletos de azúcares, de aditivos sintéticos y gran parte de sus vitaminas, minerales y oligoelementos de la fruta han perdido sus potencialidades ya que han pasado mucho tiempo después de haber sido extraídos. Otra discusión importante está en que si se debe o no consumir jugo. Hay tendencias modernas que dicen no, ningún tipo de jugo es bueno. Para nosotros tiene que haber un equilibrio. Es decir, podemos consumir jugos, además en nuestra cultura es algo muy acostumbrado y dentro de las costumbres de lo más saludable, siempre y cuando no sea un jugo procesado, porque eso ya no es un alimento natural, es un alimento procesado, ultraprocesado. Por otra parte, evidentemente, cuando colamos el jugo, es decir, le quitamos la fibra, ahí estamos generando que haya una pérdida de muchos nutrientes porque las fibras alimentan la flora intestinal fermentativa y que son las saludables. Y esta flora intestinal fermentativa saludable, ¿sí?, requiere de estas fibras, ¿sí?, y son las que van a mantenernos saludables, nos van a mantener sano nuestro sistema inmunológico, nuestra capacidad de absorber nutrientes, que nuestra microbiota esté en buen estado. Bien, entonces es preferible consumir la fruta, el jugo con su pulpa y con su fibra. Cuando le retiramos la fibra, hacemos que eso se convierta en azúcar en sangre mucho más rápido. Por lo tanto, eso genera los desequilibrios de azúcar en sangre que hemos estado conversando. Es como, por ejemplo, el caso de la yuca, que aunque no es una fruta, es una raíz y ha habido mucha polémica. Por mucho tiempo, la yuca fue satanizada por los modelos convencionales porque decían que era mucho almidón. Sin embargo, la yuca es muy fibrosa, igual que el casabe, que es un subproducto de la yuca, que aunque es un alimento poco procesado y que no tiene ningún aditivo sintético, por lo tanto puede ser un buen alimento en un sistema alimentario equilibrado. ¿Cuál es la diferencia entre un alimento con mucha fibra y almidón? Que como tiene mucha fibra, eso genera que la absorción de ese almidón y su conversión en azúcar, en sangre, no sea tan rápida. Y de hecho, buena parte de ese almidón no es digerido, sino que es eliminado
con la fibra a través de los intestinos. Por lo tanto, aunque lo podamos evaluar desde un punto de vista técnico como un alto nivel de almidón en la yuca, por ejemplo, o en ciertas frutas, cuando eso lo consumimos con su fibra, el procesamiento y la absorción de ese almidón y ese azúcar en sangre no es igual a un alimento que, aunque tenga menos almidón, pero que no tenga fibra, pues su absorción es distinta, por lo tanto va a ser menos saludable que el alimento con fibra. Es interesante e importante esto para tener claro y no entrar en extremos ni en situaciones extremistas. ¿Bien? Esto es importantísimo para evaluar si comer o no comer carbohidratos. ¿Es bueno? ¿Es malo? Todo depende. Lo que sí tenemos que decir, como siempre, es que mientras más natural, menos procesado sea el alimento, es mejor. Por otra parte, ese alimento y esa escogencia de alimentos tiene que estar en función de tu realidad contextual, de tu organismo, de tu actividad física, de tu ambiente, de tu cultura, ¿sí? Desde el punto de vista de la nutrición holística. Ahí vamos a tener, por supuesto, la mejor manera de seleccionar o no los alimentos. Una cosa que sí es cierta, que uno de los grandes problemas de la dieta moderna es que hay un excesivo consumo de carbohidratos y en particular carbohidratos refinados. Eso sí es cierto, está relacionado a una gran cantidad de problemas de todo tipo. Bien, pero si nosotros incorporamos los carbohidratos naturales, los menos procesados posibles, con un alimento rico en fibra, de manera equilibrada, incorporando además otros alimentos y combinándolos adecuadamente, pues podemos consumir carbohidratos en un sistema alimentario completamente natural. Por eso te invitamos que cada método y cada sistema sea particular, cada quien puede crear su propio método, va a depender de múltiples factores. Por último, se nos había olvidado decir, y es importante también, que desde el punto de vista de la trofología, que estudia la mejor manera de combinar los alimentos para evitar interacciones enzimáticas negativas, se plantea que, desde un punto de vista terapéutico, la combinación de alimentos muy ricos en carbohidratos con proteínas de origen animal no es tan saludable, ¿sí? Es preferible entonces que en el plato, en una misma comida, o haya un carbohidrato o un alimento rico en almidón integral dominante, o la proteína animal. Si vamos a consumir proteína animal, la vamos a combinar con vegetales verdes de bajo nivel de almidón. Y lo mismo si vamos a consumir algún alimento rico en carbohidratos integrales con su fibra, pero que en vez de combinarlo con otro carbohidrato o combinarlo con proteína animal, lo combinemos con vegetales de bajo índice de almidón. En nuestra cuenta de Instagram van a poder ver muchas ideas de cómo consumir los carbohidratos de esta manera, incluyendo cereales, incluyendo leguminosas o granos, que también es un tema importante que estaremos trabajando en otros audios, pero que en todo caso pues va a depender de múltiples factores. Con respecto a eso, no todo el mundo tolera ciertos alimentos, inclusive que para otros pueden ser muy saludables, como por ejemplo cereales y leguminosas. En otro audio también estaremos entonces hablando sobre si consumir o no cereales y leguminosas y en todo caso, cómo consumirlo. Muchísimas gracias.